con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, dejamos que Dios hable por medio de ellas en nosotros. ¿Alguna vez has estado en alguna casa de campo donde tienen un horno de barro y que ponen la leña, el carbón y así cocinan el pan o a veces otras comidas como una pizza, y estás ahí al lado y es tan caliente que se vuelve insoportable? Estimados, por eso usan esas cucharas de madera largas para meter la masa con levadura o lo que sea, meterla allá adentro y uno no arriesgarse de agarrar una quemadura de tercer grado. Bueno, ahora seguimos con la serie de Daniel y llegamos a la imagen y el horno de fuego. ¿Por qué esto es relevante? Esto es una historia de niños en la escuela sabática, para otros la escuela dominical, lo que sea. Estimados, creemos que es historia de niños, lo que no nos damos cuenta que esto es un preámbulo, una muestra de lo que va a volver a ocurrir en el tiempo del fin cuando se haga una imagen de la bestia. Por eso vamos a compenetrarnos en este tópico tan importante. Y ahora pasamos al capítulo 3 de Daniel, versículo 1. Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Me detengo. ¿Te das cuenta? Aquí estamos hablando de una estatua de alrededor de unos 30 metros de altura. Nos damos cuenta claramente, pero ahora sigamos leyendo. La levantó en Babilonia y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todo esto, estimados, era un plan maquiavélico, porque el resto de la corte, de los sabios, de los líderes, estaban con celos, envidias, porque el rey Nabucodonosor había puesto a 4 jóvenes hebreos de la realeza hebrea en los altos puestos que ellos codiciaban. Entonces buscaron una manera, porque un verdadero judío jamás se va a postrar delante de una imagen, como un verdadero cristiano. Entonces, la trampa fue tendida. Y ahora viene cómo agarraron a estos jóvenes en el acto. Le dicen al rey: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sus nombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¡Qué hombres malvados! Podrían ser los villanos de una novela. Estimados, pero es interesante que en todas las esferas laborales siempre hay esa misma envidia y ese mismo odio. No interesa si trabajas en una fábrica, en la fuerza policial, en el mundo artístico, si trabajas aún en el pastorado o en la iglesia. Amigos, va a haber siempre alguien que te quiere bajar, te quiere hundir, que él dice o ella que pueden hacer las cosas mejores que tú. ¿Te has encontrado con algunos así? Cada rato, ¿no es cierto? Entonces, veamos cómo el relato sigue.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad que no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Me detengo. Escúchame, esto es bravo. Estar de porfiadores o contestones al máximo monarca que tenía el poder de la vida y la muerte. Estimado, esto no es una democracia. Y Dios podía perdonarlos por una vez, arrodillarse ahí. Vamos, ¿quién los iba a condenar? Pero ellos eran fieles y se mantenían de parte de la justicia aunque se desplomaran los cielos. Le daban al pecado el nombre que corresponde. Pero contestarle a un monarca de esa manera, impresionante, ¿no es cierto? Sigamos leyendo. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Los acusados no negaron la verdad de la acusación. No veían la necesidad de defenderse. Su actitud demostró su firme convicción de que su proceder era el único factible y decidieron no dar más explicaciones. Su caso estaba en manos de Dios y respondieron sometiéndose a la voluntad divina, cualquiera fuese el resultado de su prueba. Sus declaraciones posteriores demostraron que ellos no estaban seguros de salir de ese trance con vida. Oh, estimado, ¿serías tú fiel en ese momento? Bueno, veamos lo que el espíritu de profecía nos dice. Características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el rostro de un demonio. Y con toda la fuerza con que podía decretar, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más que lo acostumbrado. Y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los jóvenes y los arrojaran en el horno. Creyó que se necesitaba un poder extraordinario para tratar a esos nobles hombres. Tenía la firme convicción de que algo insólito se interpondría y ordenó que sus hombres más fuertes se ocuparan de ellos. Amigo que me escuchas, puedes mandarlo, sí, a Arnold Schwarzenegger. Puedes mandar a Tony Atlas, a Hércules o Aquiles. Pero ¿quién puede enfrentarse al Dios de los ejércitos? Que él creía, Nabucodonosor, que estaba jugando con un chiquilín, con un niño. Y el verdadero niño, peor que un niño, era el propio Nabucodonosor, porque no le daban el gusto, quería fulminar a medio mundo y quemar a estos jóvenes piadosos. Amigo que me escuchas, el horno de fuego ardiendo. Y vamos a detenernos porque esto es curioso. Aquí tú puedes ver una estatua hecha de Nabucodonosor, muy bien hecha. Parece ser que así se parecía. Y él estaba sentado en su trono portátil, porque estaban afuera donde están los hornos. Y veamos ahora los diferentes puntos. El rey fue al lugar de ejecución para asegurarse de que obedecieran su orden. Quizá estaba sentado para poder observar a las víctimas cuando eran echadas en el fuego. Él quería ver, quería estar como un capataz dando órdenes. Échale más carbón a aquel. Parecía que estaba en una barbacoa humana. Ahora, estimados, veamos lo que dice el relato bíblico. El versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Me detengo. ¿Cómo él reconoció al Hijo de los dioses? Un título real de Cristo.
¿Cómo? Estimados, él acababa de tener la visión de Daniel 2. Él vio los 4 imperios mundiales, vio la división del cuarto imperio, vio además, de acuerdo al capítulo 7, la aparición del cuerno pequeño, y al final él vio el Hijo de los dioses viniendo en las nubes de los cielos a intervenir en la historia del mundo. En su segunda venida, él vio el rostro del Hijo de los dioses, por eso lo reconoció aquí. Ahora sigamos leyendo. Versículo 26. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Helios, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Qué convicción! ¡Qué agallas! ¡Qué jóvenes! ¿Encontramos jóvenes de ese calibre y temple hoy en día que estarían dispuestos a hacer eso? No hablemos de jóvenes. Yo, a mi edad, yo no sé si estaría dispuesto que me lancen en un horno de fuego. Señores, eso es fe. Bueno, con esa fe ellos prosiguieron. Ellos dijeron: nuestra prioridad es honrar al Dios de los ejércitos. Si pensamos que Nabucodonosor reconoció al Dios de los hebreos como único Dios, pudo haber exclamado: es semejante a Hijo de Dios, en vez de Hijo de Dioses, un título real para describir al Mesías. Indudablemente en este episodio Nabucodonosor admitió la superioridad del Dios Altísimo. Pero por otra parte, bien pudo haber usado la expresión Hijo de dioses para indicar que la persona que veía en el horno no era un mero ser humano. Ahora, entendamos que la imagen de Daniel 2 representa al reino de Nabucodonosor con la cabeza de oro. Pero el rey no estaba satisfecho con este símbolo. Él quería que toda la estatua fuese de oro, diciéndole al mundo y a todos los sátrapas: yo voy a reinar y mi reino y los que me sigan van a ser babilónicos. Bien patriótico era este rey. Pero Dios le tuvo que cortar la cresta. Él llegó a creerse demasiado. Ideó una estatua hecha de oro desde la cabeza hasta los pies. Así deseaba simbolizar la gloria perpetua de su imperio, un reino que no sería seguido por otro de calidad inferior. Ahora, la invitación enviada a todos los principales magistrados del reino de Nabucodonosor para que se congregasen en la llanura de Dura, según el registro, solo hablaba de la dedicación de la imagen. Aunque el pueblo estaba acostumbrado a las prácticas idolátricas de ese tiempo, quizá tuvieron dudas en cuanto a la razón por la cual fue erigida la imagen. El rendir homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión al poder del rey Nabucodonosor. Al mismo tiempo, demostraría reconocer que los dioses del imperio de Babilonia eran superiores a cualquier otro dios. ¡Qué engaño!, ¿no es cierto? Tremendo. El rey y sus consejeros indudablemente esperaban que algunos no obedecerían. Amenazaron con un castigo, cruel, a cualquiera que se negara a someterse a la orden. Con excepción de los hebreos, cuyas convicciones religiosas les prohibían postrarse ante imágenes, los pueblos de la antigüedad no tenían objeción
a la adoración de los ídolos. Era la costumbre. Por eso, el rehusar postrarse ante la imagen del rey se consideraría como una prueba de hostilidad hacia Nabucodonosor y su gobierno. No sabemos si el rey había anticipado la difícil situación en que había puesto a sus leales siervos judíos. Notemos que quizá el rey hizo viajar a Daniel para ahorrarle una situación embarazosa. Por su relación con Daniel, Nabucodonosor debe haber sabido que siendo un hebreo fiel, se rehusaría a adorar la imagen. Y esa negativa no podría interpretarse como una señal de deslealtad. Es muy interesante y digno de notar que la misma palabra que Daniel usó para nombrar al horno en ese momento, Hatún, se encuentra también en el texto cuneiforme babilónico Utunum. Vemos nosotros que estas palabras son relevantes. No se registran muchos ejemplos antiguos de esta clase de pena de muerte, pero existen algunos. Por ejemplo, en el segundo milenio antes de Cristo se amenazó con este castigo a algunos siervos. El segundo ejemplo proviene del yerno, sí, del propio Nabucodonosor, Nergal-Sar-Usur. Una de sus inscripciones reales dice haber quemado hasta morir a adversarios desobedientes. El horno de fuego quizá fue hecho, de ladrillos y revestido de barro. Todos los edificios babilónicos estaban construidos de ladrillos y había numerosos hornos cerca de la antigua Babilonia. Las excavaciones arqueológicas muestran que los antiguos hornos de ladrillos eran semejantes a los hornos modernos que aún se encuentran en esa mismita zona. Estos hornos son generalmente construcciones cónicas de ladrillos. Una apertura en el lado de la pared permite que el combustible sea echado al interior. Tremendo. El combustible consistía en una mezcla de aceite crudo y tamo. Ese compuesto, ¿sabes?, produce un terrible calor y por la apertura es posible ver los ladrillos calentados al blanco. Es impresionante. Si algún día visitas esas áreas del mundo, podrás verlo por ti mismo. Ahora, notemos que cuando los caldeos le contaron al rey de la desobediencia de los hebreos, mencionaron la excelsa categoría de ellos en el reino babilónico. Claramente, vemos que querían recalcar el castigo. Con odio llamaron la atención al rey de la gravedad de la ingratitud de los hebreos para con su benefactor real. Por otra parte, al dar preeminencia al puesto oficial al cual el rey había elevado a esos hebreos, la actitud de los caldeos sugiere que su acusación fue fruto de celos. Su bulla también contenía insinuaciones ocultas contra el rey. Virtualmente lo acusaron de imprevisión política al nombrar para altos cargos administrativos a esos a esos judíos. ¿Te das cuenta? Ponte tú en estos papeles. Ahora, a prisioneros de guerra extranjeros ponerlo en esos puestos, de los cuales no se podía esperar lealtad hacia el rey de Babilonia y sus dioses. Con eso insinuaron que el rey debía haber previsto el problema. La primera pregunta de Nabucodonosor se basó en la primera, yo diría la acusación de los caldeos, en la primera acusación de ellos. Era conocimiento público que esos funcionarios no adoraban los ídolos babilónicos. Pero al reconocer el rey mismo, al Dios a quien ellos servían como Dios de dioses y Rey de los reyes, no había razón válida para acusarlos de actos subversivos. Sin embargo,
una orden real no había sido cumplida y Nabucodonosor estaba furioso. La osada negativa de adorar la estatua fue probablemente interpretada como si la tolerancia del rey para con esos conformistas despertaba oposición obstinada y también rebelión. Ahora él se pregunta, ¿qué Dios será? Él bien sabía. Veamos ahora en este momento, ¿qué Dios será? Este fue un desafío dirigido a Jehová con espíritu insolente y con un altivo sentido de superioridad. Algunos han comparado estas palabras con la del rey asirio Sennacherib, que era un soberbio de primera. Cuando él dijo en Isaías 37:10, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Nabucodonosor declaró que la liberación del horno de fuego era algo que ningún Dios podría realizar. Comparó indirectamente a Dios de los judíos con sus propios dioses, cuya impotencia en tales asuntos él conocía bien. Reconoció que el Dios de los hebreos era el Dios altísimo. No implica que el rey hubiera dejado su práctica politeísta, pero quién sabe. Para Nabucodonosor, el Dios de los hebreos no era el único Dios, sino simplemente el Dios más alto, el principal de todos los dioses. Así también los griegos llamaron a Zeus o Zeus, el Dios más alto. Esto es relevante porque se acostumbraba a llamar a esos dioses de los paganos ese título, y ahora Nabucodonosor lo transfiere al Dios de los hebreos. El mismo término se usó con este sentido en Fenicia y más tarde en las inscripciones de Palmira. La milagrosa liberación de los 3 hombres impresionó profundamente al rey y cambió su anterior opinión en cuanto al Dios de los hebreos. Nabucodonosor ahora alababa el poder de ese Dios, anunciando públicamente que ese Dios había salvado a sus adoradores. Y decretó que cualquiera que deshonrase a ese Dios sería castigado con la muerte. Su reconocimiento revelaba un progreso en su concepto de Dios. Te voy a explicar algo. Nabucodonosor estaba evolucionando en su conocimiento del Dios verdadero. Yo no sé por qué. No tengo pruebas, por supuesto, pero todas las confesiones que hizo Nabucodonosor, parece que en algún momento él de verdad aceptó al verdadero Dios y tal vez se convirtió. Grandes serán las sorpresas en el reino de los cielos. También así le afirmó claramente Cristo, hablando de los hombres de Nínive, que se despertarían en el día final y testificarían contra la generación pasada. Oh, estimado, hermanos, por su fidelidad ante la muerte, los 3 hebreos habían demostrado cualidades de carácter únicas. La verdad que qué lindo sería encontrar algunos políticos hoy en día con estas características nobles, increíbles. Pero ¿quién quiere tener estas características o estas respuestas a los problemas que nos agobian? Saben que si actúan como estos 3 jóvenes, van a ser asesinados. Entonces los políticos se conforman a las olas del día o se conforman a los vientos y mareas, y a veces son sobornados, a veces dicen lo que el populacho quiere que diga, pero no la verdad. La verdad es que ellos manifestaron que se les podían encomendar aún mayores responsabilidades que las anteriormente, aquellas que habían desempeñado en otros lugares del reino. De verdad, esto nos muestra la situación del tiempo del fin. El pueblo de Dios será identificado con estos 3 varones. Entendamos claramente
que la imagen y el horno de fuego nos está hablando de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Se va a demandar, se va a hacer una imagen de la bestia. Esto lo ves claro en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Daniel capítulo 7, Daniel 8, 9, Daniel 11, 12. Estimados, se va a obligar a hacer una imagen de la bestia. Y solamente si tú, leyendo esta historia, te identificas con esos tres varones y también con el profeta Daniel, estarás listo para encontrarte con el Rey, Señor, aquel que dio su Hijo para salvarte en la cruz del Calvario. Amigo que me escuchas, ha llegado la salvación a tu casa. Y aunque te amenacen y vengan vientos y mareas contra ti, tú estás anclado en la roca eterna, Cristo Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Padre que moras en los cielos, agradecemos que hoy tú nos presentaste la historia de estos tres jóvenes que se mantuvieron de parte de la justicia, aunque se desplomaran los cielos. Queremos nosotros ser iguales, imitarte a ti, tener tus características y tu fuerza de voluntad para poder en el día final darle al pecado el nombre que corresponde. Gracias por tu Hijo amado y pedimos su ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz